Vamos a abrir el libro de la Biblia. Segunda de Samuel está después de Primera de Samuel. Un chiste. Segunda de Samuel, capítulo 15. Tengo un problema. Mejor dicho, tengo dos problemas. Uno, un problema de cálculo. Hoy hice una comida, hoy cociné locro. Y somos 7 en casa. Y hice 7 ollas. 7 ollas, como si una olla para cada uno, ¿no? Y Julieta me carga porque dice, no sabe calcular. Y sí, yo no sé calcular, está a la vista que no sé calcular. Hice una comida, le invité al vecino y todo. Me hizo bullying Julieta. Y el otro, que mientras estaba comiendo el locro, le cuento porque no puedo decir, no puedo evitar no decirlo. Porque puede que suceda un accidente y antes que usted se ría, trate de comprenderme. Se me salió el puente de abajo. Entonces, si usted ve que empiezo... Porque en vez de tragarme el puente, prefiero sacarlo y voy a quedar horrible y alguien me tenía que buscar ¿cómo se llama? Un barbijo. No hay cosa más. Llamé a la dentista, me dijo, bueno, venite en 3 meses. ¿Qué hago de acá 3 meses? Así que me pegué con la gotita. Y sí, ¿cómo hago? Me pegué con la gotita el puente, así que si ve que salto y le pego en un ojo, discúlpeme. Está lejos de todas maneras. Está un poquito lejos, pero si se me sale algo, si usted se ríe, dejo de predicar y me va a causar una herida en el corazón. Ya está advertido, Rolo, vos ponete acá como el arquero, ¿viste? Como el Dibu. Ponete acá como el Dibu. Si ves que salta, te tira palomita. Bueno, abrimos la Biblia. Vamos a tratar de que... Roberto, ayúdame también, vení acá a sostener las prótesis. Ay, Jesús. Es necesario, dice la pastora, es necesario que diga estas cosas. Segunda de Samuel, capítulo 15, hay una historia brava, una historia complicada. En la Biblia no todo está bueno. La Biblia es el libro de Dios que contiene los pensamientos de Dios, pero también hay historias donde revela lo que es el corazón del hombre, lo que somos cada uno bajo presión. O sea, yo soy una persona, pero bajo presión tal vez sea otra, ¿sí? Tal vez sea otra o reaccione de otra manera. Porque, recuerde, no llegamos al cielo, vamos de camino. Y mientras estamos caminando, ¿dónde están apoyados los pies suyos? ¿Y de qué se contaminan los pies? Del polvo, de la tierra, ¿verdad? O sea, nos manchamos, o sea, nunca vamos a hallar la perfección acá, jamás. Así que no se proponga ser perfecto porque va a ser una lucha perdida. Sí propóngase madurar. ¿Amén o no amén? La maduración tiene que ver con el conocimiento. En el libro de Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, como queriendo decir, en el principio de todas las cosas era Dios con su palabra y con su palabra creaba las cosas. Entonces cuando se predica la palabra, la Biblia, la predique el predicador que Dios tenga para en ese momento, hoy puedo ser yo, mañana pastora Vivi, mi esposa, otros pastores, van a venir pastores de Costa Rica, creo ya la otra semana. Un miércoles y un domingo vamos a tener pastores de Centroamérica predicando acá. O sea, el que predique, la predicación es un arte, es un llamado, es un ministerio de la predicación. Entonces, es como que en cada predicación Dios, que es espíritu, usa esa palabra para ir ordenando nuestros mundos. Mi mente, mis sentimientos, mis emociones, trabajando conmigo. O sea, es la palabra de Dios que empieza a ser edificada en mí cuando yo la escucho. ¿Sí o no? Recordame tu nombre. Claudio, vení, un minuto. ¿Sabe? Él me contó algo el jueves. Él sale de una crisis, simplemente esto. ¿Cómo estás hoy? Mucho mejor, sí. Un minuto, contale, un minuto. Estuviste acá y desde que viniste al Señor, que recibiste al Señor, ¿qué pasa con tu vida? No, sí, de que estoy acá, que no dejo de pensar en la iglesia, en el Señor todo el tiempo. Es una cosa que no me lo puedo sacar de la cabeza. ¿Y cómo viniste? Muy mal.
¿Entiende? En su mundo, gracias, Claudio. En su mundo él vino con crisis. A veces yo no puedo ser puntual, pero cada uno pasó una crisis. Y el que no pasó una crisis, prepárese para pasarla, de paso. No le gustó esa, ¿no? Hasta hace un ratito veníamos bien. Pero todos venimos así porque somos seres espirituales. Dios nos pensó como seres espirituales y el ser espiritual hay que alimentarlo. ¿Entiende? Entonces el ser espiritual, la persona espiritual necesita ser alimentado espiritualmente. ¿Para qué? Para tener más fortaleza en el área espiritual e ir debilitando el poder natural de la vida. Y de las acciones y de las cosas en las cuales nos rodeamos todo el tiempo, para no dejarnos llevar por la corriente, yo necesito, necesitamos alimentar nuestra vida espiritual. Y esa vida espiritual es a través de la palabra de Dios. Así que este es un hecho difícil que tal vez usted lo pueda relacionar en su vida personal o en alguna cuestión que pasó con su vida o en otro o lo vio. Muy doloroso, por cierto, para David. Dice la Escritura así, ya vamos, no tanta vuelta, 2 Samuel, capítulo 15, al señor de la pantalla, Gonzalito. Dice así: aconteció después de esto, escuche la palabra, el peso de cada palabra, ¿qué está tratando de decir la Biblia con respecto a la historia de Absalón? Absalón es un hijo de David. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros. ¿Por qué en una etapa de tiempo de paz alguien empieza a armarse? ¿Por qué cuando no hay motivos para estar en conflicto alguien empieza a armar carros de guerra? Si no es necesario. ¿Por qué alguien empieza como a armarse, como a violentarse? ¿Por qué Absalón decide armarse de carros de guerra cuando no hay motivo de guerra? Las naciones estaban cada una en su lugar, no había problema, no había dificultades, todo funcionaba dentro del orden. Ahora, ¿por qué se le ocurre a Absalón armarse? Se hizo de carros y caballos. ¿Y por qué se armó sus 50? Dice, y 50 hombres que corriesen delante de él, como diciendo: Absalón, 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 viva Absalón, viva Absalón. ¿Por qué alguien que mientras que todo está en paz y no hay motivo para estas cuestiones, alguien decide empezar una guerra? Decirle al lado: tened cuidado con empezar una guerra. Porque, decirle, ¿por qué? Porque no todas las guerras se ganan. Gracias por su entusiasmo. Tener cuidado qué guerra estás abriendo. Tener cuidado de empezar a preparar una guerra contra no sé quién. Y peor si no está preparado para sostener la guerra. Porque cuando alguien empieza a generar una guerra, un conflicto, es que en ese conflicto, ¿qué va a haber? Va a haber heridos. Va a haber muertos. Y tal vez muertos propios, y tal vez el mal que le genera a usted, el mal que está a usted, que se lo traslada al otro, ese mismo mal viene y golpea su corazón. Entonces, cuando uno arma una guerra, tiene que estar seguro, como dijo Jesús, de saber si es necesaria esa guerra. Si ese conflicto no se puede solucionar en vía diplomática. ¿Por qué empezar una guerra? ¿Por qué empezar un conflicto? ¿Por qué armarse de carros? ¿Por qué armar un pequeño séquito? ¿Por qué razón es sublevarse o dividir? ¿Por qué? ¿Qué había en Absalón? Lo que había en Absalón es lo que le vengo diciendo en estos días. La mente en las manos de Satanás es un caos. Y la mente en las manos de Dios se le llama entendimiento. O sea, tenemos dos maneras de reaccionar. Reaccionamos en un caos o reaccionamos de forma caótica, generando guerras, compromisos, violencia, discusiones, pleitos, porque es el reflejo de que mi mente está en caos. Se lo dije predicando todos estos días. Cuando usted ve a una persona en caos es porque su mente está tomada ¿por quién? No se enoje conmigo. Échelo a Satanás de la mente y ya está.
¿Entiende? Ahora, si el diablo toma la mente de alguien es porque el segundo lugar que va a buscar, porque no se quiere quedar Satanás con la mente, sino que el caos empieza en la mente, pero el deseo de Satanás es gobernar desde el corazón, gobernar desde los sentimientos y empezar a amargar el corazón de las personas. Gracias por su entusiasmo. Entonces Absalón, usted está viendo a Absalón que está su mente en la mano del enemigo y el enemigo genera el caos en la mente de Absalón y Absalón está viendo una guerra donde no hay guerra. ¿Conoce gente que cree que hay una guerra porque él está inestable, cree que todo el mundo está inestable? Ah, entonces vivimos en el mismo barrio usted. Tenga cuidado con las guerras. Tenga cuidado con los conflictos, porque muchas veces esas guerras caen y en estos tiempos ya, por lo menos en esta parte del planeta, no andamos con el revólver en la cintura como en el tiempo del oeste. Hay abogados. ¿Y qué hace el abogado? ¿Trabaja gratis? Te cobra solamente por leer un expediente, te cobra. ¿Y cómo? ¿Cuánto? Y después si te tiene que auxiliar o resolver el caos que generaste por esa guerra, es otro montón de dinero. Hay caos que generan hasta fracturas en la familia. A veces hay gente que no mide el caos y comete errores que luego la pagan sus hijos. El caos está a la puerta. A la puerta. Una palabra puede desatar un caos. Una respuesta, una mala respuesta, puede generar un caos y te pueden llevar a tener conversaciones que no tenés por qué tener esas conversaciones, porque vos no estás en caos. ¿Y qué pasa cuando alguien amenaza tu paz? Estás tranquilo, estás seguro, tu casa, todo te funciona y alguien quiere generar un caos en tu paz. ¿Qué tenés que hacer? ¿Ir hacia el caos? ¿O apartarte de ese que está en caos y mantener quieto tu barco? ¿Sabe cuál es su responsabilidad? Tener quieto su barco. Y no permitir que se genere el caos en su barco. Vi una película, no tiene nada que ver con esto, pero sí tiene que ver. Entiéndame, estoy pensando en la prótesis. Alguien rescató a una persona que se había caído al mar, llevaba unos cuantos días en el mar herido y bueno, tuvo un gesto humanitario. ¿Cuál es el gesto humanitario? Rescatarlo, salvarlo. Resulta de que el momento que esa persona ingresó al barco o al bote, empezó a generar caos y puso en riesgo a toda la tripulación. Y el capitán pensó, era mejor que esté él en el mar y nosotros tranquilos en el bote. Decirle al de lado, tu barco, tu bote siempre tiene que estar tranquilo. No te digo que tires al mar a nadie. Pero el tango dice, la araña que salvaste te hizo mal, dale que va, como queriendo decir que muchas veces un buen corazón, o por tener un buen corazón, la gente confunde ese buen corazón y aborda a tu vida, o quiere abordar tu ministerio, quiere abordar con pensamientos. No dejes que nadie aborde tu mente, tu corazón y que la contamine en un caos. Entonces, todo el imperio estaba tranquilo, todo estaba en orden, David estaba reinando, el sol brillaba, se comía asado en las esquinas, todos los boliches trabajaban, el diario vendía el diario, el zapatero arreglaba zapatos. La pregunta es, ¿por qué en esa situación de paz y de tranquilidad, Absalón decide generar una guerra y generar un conflicto? ¿Sabe por qué? Por intereses personales. Muchas veces los intereses personales confrontan contra el trono. Y todas nuestras decisiones van a afectar de una manera o de otra manera delante del trono. Y ahí empieza la vida espiritual a ser como subidas y bajadas. Picos de espiritualidad, picos de depresión, de tristeza y de confusión.
El caos lo desata ambiciones personales, logros personales, querer llegar a donde no estás preparado para llegar, hacer cosas que no estás pensada por Dios para hacerla, porque eso necesita preparación. Cuando Dios prepara o llama a alguien, ese alguien no tiene que salir corriendo para empezar a hacer eso que tiene que hacer. No, lo primero que tiene que hacer, decirle al de al lado, es prepararse. Porque Dios no te dice que lo hagas hoy, dice, voy a hacer contigo esto. Desde ese momento yo me tengo que preparar. Para mi ego personal. Yo tengo 11 años de instituto bíblico. No soy ningún dormido. Aprendí porque me gustó, es una pasión. La palabra para mí es una pasión. Pero tuve que ir a aprender. Y no solo eso, sino esto, aquello y lo otro. Tuve que hablarle al patrón de la empresa cuando sentí que el Señor me empezó a llamar y yo le empecé a decir, yo le dije, yo trabajo 1 hora más al mediodía, pero necesito salir a las 6 de la tarde para ir a estudiar. Dijo, me parece muy bien eso de que estudies, me parece muy bien eso que te prepares. Y él no tuvo ningún problema y yo tampoco. Pero frente a ese desafío que venía por delante, yo me tuve que ir a preparar. 4 años en un instituto bíblico, 2 años en el otro, 2 años acá, 2 años allá. Porque me interesó saber, porque si voy a hablar de Dios, lo tengo que conocer. Y después tengo que conocer sus fundamentos y sus ideas. Yo no estoy acá para desequilibrar la obra. No estoy acá. Dios no me puso para acá para decir que Jesús no va a venir. No estoy acá para matar la fe de todos. Estoy acá con un solo fin, de edificar su vida en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué razón Absalón? Por una ambición personal. Escuché a alguien que me dijo no hace mucho, desde ese día entendí que ese hombre estaba en caos y yo solito me aparté. Ya soy viejo en esto, entonces yo solo me aparté, está todo bien, los saludo, vamos a tomar mate, tomamos todo el mate que quiera, pero no comparto, porque dijo, ¿sabes por qué? Yo no sé si ese día no desayunó o desayunó whisky a la mañana, no sé si también le sirvieron empanada de pollo con café con leche. No sé por qué razón estaba así, pero él me dijo, yo predico porque no me gusta agarrar la pala. Y era el momento de decir, me quiero ir a mi casa. Era el momento de decir, no voy a hablar más. Preferí hablar del Barcelona, y yo no tengo nada que ver con el Barcelona. Pero me dijo así, que él le servía al Señor porque entre trabajar, agarrar la pala y predicar, le resultaba más fácil predicar. Y la preparación es todo. La Biblia habla de que el que corre tiene que prepararse, que el atleta tiene que prepararse, que la gente del campo para cosechar el fruto, ¿qué tiene que hacer? Trabajar primero. O sea, mi trabajo es antes. Dios me llamó para algo, me tengo que preparar. Entonces, los intereses personales sobreabundan en la iglesia. Los intereses personales muchas veces se ponen antes que la voluntad de Dios. ¿Por qué esos asuntos personales cobran relevancia o notoriedad? Por el desorden en la mente. Porque si Dios me sacó del mundo para transformar mi mente y usar mi vida para inspirarlo a usted, a que usted busque del Señor, gloria a Dios por eso. Pero si después de un tiempo yo ya no quiero o me empiezo a enfriar y a negar los hechos de Dios, por eso el otro día decía que ¿qué sucede cuando un hombre tiene mucha información pero dejó de creer en esa información que tiene acerca de Dios? ¿Cómo puede ser que alguien que diga que lo conoce a Dios está haciendo algo que contradice eso que conoce de parte de Dios? No puedo negar los hechos de Dios. Si yo niego los hechos de Dios después de haberlo conocido, el problema está acá y está en la mente que está en un caos. Usted ve en la Escritura, no había por qué hacer esa batalla.
No había por qué armar un séquito de 50 hombres que dijeran a Absalón. Se ve que Absalón tenía ganas, tenía deseo de ser nombrado. ¿Vio? Acá está el hijo de Absalón, del rey David. Yo soy Absalón. Vio que hay gente que así, usted le da una cosita para hacer y ya es el hermano menor de Jesucristo. Cuando usted ve que el primer fruto, uno de los tantos frutos de Jesús es la humildad. ¿Por qué muchas veces Dios no sube más alto a alguien? Por el problema de la humildad, por el problema del carácter y por sus intereses personales. Y cuando esto no sucede, ¿qué pasa con la mente? Entra en caos. Y ahí se hace visible, en esa circunstancia usted ve que se hace visible quién está gobernando ese pensamiento. ¿De dónde viene ese pensamiento? Del que genera una división, el que genera un pleito, el que ataca la casa de Dios con chisme y un montón de porquería más. ¿Qué sale a luz? Que su mente está en caos. Y dijimos que también la mente, cuando está en las manos de Dios, actuamos sobre el entendimiento, sobre la comprensión, sobre la humildad de ser instruidos. Y esa instrucción para mí es muy importante y me encamino al Señor con el deseo de que me ayuden a llegar a la patria celestial. Mi salvación depende de un hilo todos los días porque mi mente todos los días entra en caos, aunque usted me lo niegue. Caos en la casa, en el trabajo, en el tránsito, en la economía, el enemigo, el diablo, la iglesia, la familia. Ojalá no fuera bien todos los días de nuestra vida. La pregunta es, ¿te va bien todos los días de tu vida? ¿Te va bien? ¿Hay algún caos que se desata en la casa, en el trabajo? ¿Alguien que te miró, alguien que te dijo, el que te cruzó el auto? Te voy a matar. Entramos en caos cuando nos desbordamos. Entonces dice así, que se hizo de carros y de caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Escuche esto, mire que muchas veces la gente se esfuerza para lo malo. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta de entrada a Jerusalén. Y a cualquiera que tenía pleito y esa persona que tenía una crisis, un problema y que había pedido audiencia con el rey, Absalón le llamaba y le decía, ¿de dónde venís? Te veo cara conocida. ¿Vio esa gente que ya quiere robarte el corazón, que quiere sacarte la charla? El otro día vino un vecino y yo me voy a cortar el cabello cerca de mi casa, 3-4 cuadras. Y el hombre ya sabía que era pastor y que, bueno, ahí fue Joao y la peluquería se transformó en una iglesia, ¿no? Uno caído por acá, el otro que estaba llorando en el banco, una cosa espectacular, había que haberlo firmado, mire. Es como entrar a Coto, ministrar a la cajera, al repartidor, al otro que está poniendo los precios, al que está comprando la papa. Bueno, se transformó la panadería en esto y yo creo que ese muchacho andaba por ahí y ya me conoce de ahí. Y el otro día hablando con el peluquero, cuando me fui a cortar mi cabello, el hombre me dice, yo te conozco de algún lado. Y yo digo, ¿estuviste preso? Yo que uno siempre sale por ahí, ¿estuviste preso? No estuve preso. Ah, bueno, yo tampoco. Entonces no nos conocemos. Y empezó a hacer y le conté y salió a luz. En un segundo que empezamos a charlar, me abrió su corazón y me dijo, me está pasando esto. Sin yo preguntarle nada. Abrió su corazón. Y me mostró el caos en que él estaba. En el conflicto que él estaba. Y estaba en ese conflicto porque su mente pensaba ese conflicto. O sea, hay cosas que surgen, hay cosas, formas, respuestas, contestaciones, situaciones que se dan porque ya fueron pensadas. Ya algo tomó mi cabeza. Una diferencia en el matrimonio, algo con los hijos, algo que sucede. Entramos en caos fácilmente. Así que charlé con él y charlamos juntos, oramos otra vez ahí en la peluquería. Así que mucha gente como este hermano
Absalón veía y Absalón le quería robar la conversación y quería entablar. ¿De dónde soy? Yo te veo cara conocida. Y otra vez, ¿tuviste preso? Y con el te veo cara conocida o con cosas así, la idea es, necesito hablar. Así que cuando le pase esto, solamente abra los oídos porque seguramente alguien quiere hablar. Tiene tan pesado el corazón que solamente necesita a alguien que lo escuche. Muchos problemas nuestros se solucionan hablando y que alguien nos escuche y no nos juzgue. Solamente escuchar, tener el oído de Dios. Así que este muchacho no tenía ese buen corazón, sino que en sus acciones se veía ¿qué cosa? Una mala intención y un mal corazón. Hablando con mi esposa, le dije, mirá, tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Y sabe qué pasó? Tal cosa. Después le dije tal otra, tal otra, tal otra, tal otra. ¿Sabe qué pasó? Tal otra. Mirá fulano, mirá fulano, mirá fulano. ¿Sabe qué pasó? Mirá fulano. Entonces, eso se llama discernimiento espiritual. Tratar de entender antes algo que va a suceder y solucionarlo. Entonces, David estaba ocupado en el reino, los generales ocupados en el reino, la casa del rey estaba en paz, todo funcionaba. El que estaba alterado era Absalón. El interés personal de Absalón era el día que yo sea rey. La ambición personal no importaba si era su padre. Y muchas veces la ambición personal hace que desconozcas a los que te aman y que ames a los que no te aman. Ya está, me puedo ir a mi casa, mañana tenemos Santa Cena. Muchas veces en el conflicto y en el caos terminamos amando a quien no nos ama o no nos hace bien, y muchas veces confrontamos con aquel que me ama y me quiere hacer bien. Entonces, Absalón, el hijo del rey, mire, si usted ve que un hijo se levanta contra un padre, solito aléjese. Sea espiritualmente o sea familiarmente, es un deshonor que un hijo hable de un padre. Por eso le dije, hable. Puedo tomar un café, puedo tomar mate, puedo ir a tu casa, querés venir a la mía, nos encontramos en algún lugar, es hablar, porque es la oportunidad que tenemos para sanar el corazón y aquietar la mente y devolverle a la mente, devolver la mente al Señor. Porque si no se la devolvemos al Señor, seguiremos en caos. Y hoy me la agarro con Rolo, mañana con Rodrigo y así. El único justo voy a ser yo. Ahora, no puede ser que todos estén equivocados y yo solo tenga la razón. Entonces, la conversación sigue así. Y cualquiera que tenía pleito con el rey venía a juicio y Absalón le llamaba, le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él le respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiese por juez de la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleitos o negocios y yo les haría justicia? Sigo, no voy a parar, mire lo que dice. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse al rey, o en este caso a Absalón, Absalón le extendía la mano y decía, no, está bien, yo soy igual que vos. Una falsa humildad. Le extendía la mano para que se la tome. Dice, y encima lo abrazaba y lo besaba, mostraba un cariño que no tenía. Simplemente estas demostraciones tenían que ver con ese interés personal. Porque no quería tener 50, quería tener 70, quería tener 80. ¿A quién manipular? De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Escuche esto, el versículo 6. Y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. No sé si usted vio la noticia. No sé si eran 2 matrimonios que lo echaron de un bar de Madrid. Un señor, el dueño del bar de Madrid, echó a 4 argentinos y
La excusa era, ustedes son como animales, ustedes son maleducados. No sé qué pasó, le voy a preguntar a Jorge Real, a ver qué pasó con estos 4 chimoltrufios. Pero ahora imagínense que hay gente que tiene un mal corazón. Y muchas veces ese mal corazón nos lleva a pasar por caminos de vergüenza y de exposición. Este muchacho no sabía que el mal, él estaba acabando su propia tumba, como quien dice, porque primero el mal corazón era fruto de la mente desordenada. Por eso digo que el diablo viene por la cabeza y luego viene por el corazón. Y cuando viene por el corazón, hay personas que se levantan contra su papá o su mamá. Se olvidan quiénes son y permiten que se hablen del papá y de la mamá de cualquier manera. Alguien vino a su pastor y le dijo, pastor fulano de tal, estuvo diciendo esto de usted. Él le preguntó, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, pastor. Lo que me extraña es que hayas dejado hablar a esa persona y no hayas cuidado de la imagen de tu pastor. Porque una cosa es escuchar tonteras y otra cosa es, hasta acá, basta, de mi padre no se habla. Por eso cuando vino a predicar, nunca lo había pensado, fue una bendición para mí escucharlo a Joao cuando decía que de los padres no se hablan. Porque Noé se emborrachó y quedó desnudo en la tienda, mostrando todo. Y Cam, creo que fue Cam, el que se acercó, lo vio desnudo a su padre y se burló de su padre y habló de la desnudez de su padre. Por esa razón Cam se lleva la maldición. En cambio, los otros 2 caminaron de atrás, cuidaron a su padre, lo taparon y taparon la vergüenza de su padre y no hablaron de su padre, pudiendo hacerlo. Los hijos no pueden hablar de su padre, tienen que cuidar a los padres. No hay una escuela de padres. ¿Qué papá no se equivocó? ¿O qué papá no le pegó un chirlo alguna vez a uno de sus hijos porque la verdad estaba sacado? Discutió en el trabajo, vino mal. ¿Y quién no le tiró la oreja? ¿Y quién no disciplinó alguna vez injustamente a los hijos? Yo lo hice. Los demás ustedes son todos santos. Se van a ir al cielo todos. Disciplinó a su hijo injustamente, lo retó, le hizo pasar alguna vergüenza. Bueno, eso habla de que no somos perfectos. Pero si al error se lo tapa con divulgar la desnudez del padre, a mí me enseñaron que los trapitos sucios, ¿dónde se lavan? En la casa. Y cuando un hijo habla de su papá, usted ya ve que ya tiene mal el corazón, pero también tiene mal, está en caos su cabeza. Porque se olvidó que esa persona lo cuidó, lo bañó, le limpió cuando se hacía popó, le cambiaba los pañales, le dio de comer, lo envió al colegio, lo vistió, porque es la responsabilidad de tu papá. Lo ayudó a crecer, lo llenó de consejos. Entonces, cuando un hijo se levanta contra el padre, ya sea en lo familiar, en la línea sanguínea o en lo espiritual, usted ya tiene que ver a esa persona como alguien diferente, como un pato entre pollos. Cuando usted ve a alguien como un pato entre pollos, usted haga así y piense por un ratito, ¿por qué habla de mi padre así? Aunque tenga razón. Yo le conté que una vez mordía a unas chicas, era el tiempo de que era, ¿cómo se dice? Que lo que comen carne, ¿comen? No, de las caníbal. Yo soy de una rama tucumana caníbal y le mordía la mano a todos, le quería comer la mano a los chicos. Y un día trajeron la queja a mi papá y mi papá me corrió, por eso dije, no me hice hincha de River porque me agarró con el cinto y me cruzó toda una banda acá de la espalda, de arriba a la cola. Ahora, mi papá obró mal y tal vez exagerado, pero el que generó todo ese conflicto, ¿quién fue? Por eso dijo, a veces hacemos guerras y esa guerra la terminamos pagando nosotros o en el entorno familiar. ¿Cuándo se va de tema? ¿Cuándo se provoca el caos? Cuando un hijo habla del padre. O cuando un hijo ve que alguien está hablando de su padre y no le pone el freno. Dice, lo que me extraña es que no lo hayas puesto en su lugar. Algo así dice la historia. Entonces,
usted ve que en el caos de la mente de Absalón baja, el diablo baja, le roba el corazón. Y él no pesa que con la persona que se está levantando, es contra su propio padre. Y todo lo que empieza con vergüenza, como decir de esta manera, termina en muerte. Termina en desgracia. Porque Absalón levantó una guerra contra su padre. Porque si quería el trono, si anhelaba el trono, ¿qué tenía que hacer? Acercarse al padre, trabajar junto al padre, aprender el oficio de rey, trabajar y ser y esperar si Dios lo elige o no. Otro también que fue Adonías, también creo que es el nombre, se aferró a los cuernos del altar porque salió a luz todas sus mentiras, todos sus engaños y lo mataron abrazándose al púlpito, digamos así. Porque desató una guerra que luego no tenía ni 2 cubiertos de plástico para sostener la batalla. Cuando alguien va a hablar de algo, tiene que pensar qué consecuencia me va a traer este algo. ¿En qué situación me voy a poner o me van a poner? Entonces cada uno tiene su propio mundo. Diga conmigo, cada uno tiene su propio mundo y un montón de cosas en ese mundo que solucionar. Y deje que al otro que tiene su mundo también lo solucione lo mejor que pueda. Y sea un motivo de bendición extendiéndole la mano también para que salga del caos. Así que, ¿por qué se arma? ¿Por qué arma carros de guerra? ¿Por qué mete caballos? ¿Por qué razón tiene a 50 tipos que dicen no hay otro como Absalón? Viva Absalón, gloria a Dios por Absalón. Llegó el tiempo de Absalón y dice que haciendo eso y acercándose a la gente le robaba el corazón. La ambición personal lo llevó hasta enfrentarse con su padre. La pregunta es, ¿nunca pensó eso? ¿Por qué se levantó contra su padre? ¿Por qué se levantó a desnudar las vergüenzas de su padre? ¿Quién es Absalón? Bueno, Dios pesó esto y este plan, y usted lo va a escuchar ahora, lo va a leer junto conmigo, o junto nosotros todos. Dios entendió esto y alguien de ahí y soltó la palabra exacta de lo que estaba pasando. Mire, al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, acá empezó, ¿cómo dice la escritura? Era la traición. Con este permiso Absalón quiere ganar el corazón de su padre, pero en realidad aquí comienza la traición y también el fin de su propia vida. Dios no lo soportó más. Y al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón. En Hebrón era la otra ciudad donde David, por ejemplo, David fue coronado como rey en Hebrón y luego de gobernar 7 años en Hebrón vino a Jerusalén a reinar. Así que era como salir campeón en Hebrón, ser ungido en Hebrón. La sublevación empezó en Hebrón, empezó en la mente porque esa semilla la plantó Satanás. Luego esa semilla bajó al corazón y Absalón se formó decidió confrontar con el rey y con el trono del rey. ¿A qué le suena eso? Cuando alguien se levanta contra el rey o el trono del rey, ¿a qué le suena eso? Yo te ruego que me permitas, si vaya a Hebrón, a pagar mi voto, porque he prometido a Jehová. Esa es la falta de espiritualidad de la persona. Yo oro, ¿vio lo que decían los sacerdotes? Yo oro, ayuno, doy mi diezmo, hago esto, hago lo otro. Y el Señor lo reprende porque le dice, el corazón de ustedes está cargado de males. Por eso la Biblia dice también, ¿quién podrá engañar a los ojos del Señor? Si todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Y este muchacho está cosechando lo que sembró, su mal corazón.
Y está saliendo a luz que Satanás lo mandó a hacer esto. Y Satanás se ríe porque está buscando un títere que le escucha y moverlo de acá para allá. Porque sabe Satanás que a él ya le va a llegar el juicio, pero él desea la muerte de la gente que se acerca a permitirle usar la mente. Dice, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. ¿Sabe qué había pasado? Esta es la segunda vez que ya es su naturaleza esta. Hay gente que dice, no lo hago más. No, mentira, lo va a seguir haciendo porque es su naturaleza. Tener un mal corazón, hablar mal, decir mal, hacer mal, pensar mal, dudar. Ya está acá. Y esas son las cosas por las cuales viene a mi corazón para sanarla y limpiarme de esas cosas. La cuestión es que, lea los capítulos atrás, cuando Absalón no hace bien las cosas y David lo echó. Mire, ya había un precedente, ya lo había echado. Lo sacó. ¿Cuál es el castigo ante esa indisciplina de Absalón? Es sacarlo. Dice, nunca más verás mi rostro, dijo David. Es como un papá le diga a su hijo, no te quiero ver más. Te vas de acá, no te quiero ver más. Así que Absalón, después de su infortunio, de su mal proceder, otra vez se portó mal, no actuó. Y yo creo que esa fue una herida que él tuvo contra su padre. Él creyó que esa disciplina era desmedida. Por eso se subleva contra el padre. Oiga, si usted tiene una herida, sánela. No permita que a través de esa herida el diablo le gane el corazón, le gane la mente. Sea perdonador, perdone, limpie su corazón, mantenga en paz, no entre en guerra, no entre en batallas que las podés perder. Y cuando digo perder, es perder su salvación. Porque toda persona que dice algo de alguien, mire, la Biblia condena esto. Jesús le dijo a alguien, no le llames fatuo a tu hermano, o sea, tonto. Si yo digo que este es un tonto, me estoy confrontando contra el rey y contra el trono. No tengo por qué llamarlo tonto. ¿Qué le pasaría a usted que alguien, un vecino suyo, a uno de sus hijos le dice, este es un tonto? ¿Cuál sería su reacción? La mínima, ir a hablar con el vecino. ¿Por qué le dijiste eso a mi hijo? Lo mínimo. Entonces, mire cómo nos ama el Señor y te cuida y me cuida, que no quiere que nadie nos diga, este es un tonto. Pero eso no lo leemos porque no nos conviene. No le llames fatuo a tu hermano porque tendrás que dar cuenta de eso delante del trono. Es muy delicada nuestra fe. Es como un cristal que si se rompe, se rompe. Y después yo no sé si puedo ir a reponer ese cristal. O no sé si puedo juzgar y limpiar la ofensa. Porque todos se esconden en el anonimato. Bueno, ya, esto ya se solucionará. No, viejo, usted lo empezó, usted lo termina. ¿Cómo se termina la cosa? Disculpame, perdón, no sabía, no me di cuenta. Tan simple como eso. Aunque no lo sienta, miénteme. Pero limpie su corazón, perdón, no lo sabía. Es que me tomé 4 coronas y yo después que tomo 4 coronas me pierdo y digo pavada. Empecé a decir eso. Salí a bailar, me chupé hasta el agua de la zanja y... Diga eso por lo menos, pero termine con esa cuestión. No deje que eso que se dijo, ese error, esa palabra, esa grosería, siga teniendo hijitos. Porque si no se puede con uno, menos con 2, ni con 3, ni con 4, ni con 5. Así que ya Absalón había pasado por una etapa donde fue disciplinado y el que lo trae a Jerusalén otra vez se llama Joás. Joás es ese tipo de persona que no sé si conviene tenerla. Puede ser guerrero, puede tener virtudes, puede ser valiente, pero es un traidor. Yo no sé cómo hablar ciertas cosas, soy tucumano, perdóneme, a veces hablo así y salen las cosas. La deslealtad, usted no puede caminar con gente desleal. Si usted tiene un proyecto de vida, tiene que asociarse con gente que lo ayude a llegar a ese proyecto de vida. Así que no sé si esa herida de Absalón fue curada por lo que veo o no. Absalón termina siendo echado por David, por su mal corazón, por su infidelidad, por su falta de lealtad.
Son esas personas que tejen cosas en su mente y buscan socios para llevar a luz eso que se tejió. Vuelvo otra vez. Absalón era especialista en crear conflictos. Tenga cuidado con los que son especialistas en generar conflictos. Es mejor no verlo que verlo y involucrarse en un conflicto que usted no creó, no es parte. No, pero si yo estuve con Armando. Señor Armando. ¿Qué tiene que ver Armando en una conversación no sé de qué? O que fulano. No, lo que pasa es que yo hablé con Fabio. Y Fabio dice, conmigo no habló nadie. Absalón, ese crítico, inseguro, ambicioso, que no tiene problemas con levantarse contra su padre y hablar mal de su padre y atacar el trono de su padre y el ministerio de su padre que es rey. No tiene problema. Así que esas personas son muy peligrosas, son las que arman ejércitos, dividen iglesias, confunden a la gente. Ah, si yo fuera el pastor, yo te unjo de pastor al lado mío. ¿En serio? Y empieza, no, porque me dijo que cuando yo sea pastor me va a nombrar a mí obispo. ¿Qué sé yo? Hay gente que reacciona así. Entonces Joab lo trae. ¿Y para qué lo trajo Joab a Absalón? Para problemas. Más de una vez me dijeron, pastor, si alguno quiere volver a la iglesia, que vuelva. Pero que vuelva maduro, no para seguir generando problemas. Y que Dios los tenga todos en su santa gloria. ¿Me entiende? Porque yo no soy Dios. Puedo perdonar, amar y abrazar, pero si la persona no aprendió y sigue generando conflicto, ¿para qué querés un tipo como Absalón al lado tuyo que de un día a la mañana se te armó la guerra, te preparó la mitad de la iglesia, te confrontó con el solo fin de una ambición personal? ¿Quiere ministerio? Yo lo unjo ahora de pastor. Tráigame el aceite, por favor. Al que quiere ser pastor, lo unjo ya. Y vea luego, después, ¿qué va a hacer con eso? ¿Me entiende? Salvo que la motivación sea, no, yo quiero pastorear antes que ir a trabajar, agarrar una pala. Si es por ahí, es problema suyo también. Estamos poniendo un esfuerzo enorme para llegar a donde tenemos que llegar. Cuando usted se comporte con esa visión y ponga todo su esfuerzo para ganar esa visión, podemos hablar. ¿Qué le ofrecieron al constructor de mi parte? Vení, venga. No, desde que lo agarré yo. Solamente tienen que decir. No, el pastor le... La camioneta. La camioneta. Ahí está. Eso era todo lo que tenía que decir. Mira si va a agarrar el micrófono para decir la camioneta. Yo estoy mostrando el camino, ¿me entiende? No desde ahora, sino hace mucho tiempo. Y hay gente que no quiere ni ofrendar ni diezmar. ¿Cómo se entiende? Quieren ser pastores y después me dicen, no, que el pastor pide plata. Yo, ¿qué pido plata? Si pido plata es para que el día de mañana usted diga, esta casa la edificamos nosotros. No para irme a Estados Unidos, a Noruega, porque no llego ni a Villa Ballester si la iglesia me da algo a mí. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué pasó con Absalón? Absalón pensó que es fácil ser rey. Y mucha gente piensa que es fácil porque, ¿cuánto se habrá hecho de ofrenda? ¿Quiere saberlo? Pregunte en la oficina. Pero luego que pregunte, yo quiero que usted dé el doble. ¿Me está entendiendo? Porque ahí va a entender la carga de todos. El único que cuida a los hijos es el padre. Por eso no hable de su padre. Yo nunca vi a mi padre que llegó borracho a mi casa. Nunca. Y si lo hubiera visto, hubiera tratado de acercarme a mi papá y lo hubiera vestido para que entre a la cama, por lo menos. Es que se llegó a un tal nivel de crueldad que los hijos se levantan contra los padres. Y desde que se inventaron los depósitos de viejos, que son los geriátricos, los hijos perdieron toda responsabilidad con su padre. Yo a mis hijos les enseñé a manejar el tenedor, el cuchillo, la cuchara. Hoy ellos tienen una responsabilidad. Escuché a un juez que dijo así, estamos en un tiempo donde los hijos hoy tienen que enseñarle a sus padres, y es verdad, con respecto a la tecnología. Nuestros hijos nos tienen que educar a nosotros los viejos. Así que Absalón
tenía un problema y ahora tenía otro problema. Y dice, y el rey le dijo, David le dice a su hijo, anda tranquilo, no hay ningún problema, era argentino. Y él se levantó, Absalón, y se fue hasta Hebrón. Entonces envió a Absalón, mire, mensajeros a todas las tribus de Israel. ¿Ve que ya se estaba gestando la traición? Diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. ¿Qué quería hacer Absalón? ¿Qué le envidiaba a su padre? Y ya empezó a mostrarlo, ya no era algo encubierto, ya estaba sacando lo que había en su mente, ya estaba sacando lo que había en su corazón. ¿Qué quería hacer Absalón? Rey. Y juntó, así como juntó 50, así juntó a otros. Y esos otros, él dijo, yo a partir de hoy, el que reina en Israel, soy yo, no es más mi padre. Entonces envió a Absalón mensajeros a todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200, ¿entiendes? Ya no había 50, ahora había 200. 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban con su sencillez sin saber nada. Mire hasta dónde es la trampa, la mentira, que primero era Satanás y él, después él baja a un grupo de personas, ese grupo de personas se hacen 50, esas 50 son 200, pero los 200 son engañados. ¿Cómo seguir a un hombre que engaña? ¿Cómo estar al lado de un engañador? Y ahí sale a luz que su mente está en caos, que ya definitivamente Satanás ganó su corazón y solamente está ejecutando el plan. Alguien me dijo alguna vez, hay hermanos que son tan buenos, maravillosos, pero tienen fecha de vencimiento, como el dulce de leche, como la sopa, en sobrecito. ¿Cómo se llama el que comía cosa vencida acá en Lugano? El Piti Álvarez, ¿no? ¿Así es? Piti Álvarez. Ese se comía la lata de tomada inflada así, se las comía acá. Creo que el único que comía cosa vencida, pero los demás las devuelven o las tiran. Bueno, su corazón se empezó a pudrir. Y esta gente iba con un corazón sencillo. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, que era un sacerdote, consejero de David, de su ciudad, de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa. Esto es lo que no encontraba. ¿Qué se hizo? ¿Qué salió a luz? ¿Qué se hizo a luz? ¿Qué salió a luz? Una conspiración. Ahora, ¿puede ver esto en la familia de David? Usted puede ser un gran padre y de ahí para abajo. Su padre pudo haber sido un buen padre y de ahí para abajo. Su abuelo pudo haber sido una excelente persona y de ahí para abajo. ¿Por qué cree que la Biblia dice instruye al niño cuando es niño, instruirlo en la palabra? Porque va a llegar a un punto donde va a ser grande y esa personita va a ser grande y va a reaccionar conforme a lo que tiene en su corazón. Si es un hombre envidioso, va a envidiar. Si es un hombre egoísta va a ser egoísta con los demás. Si tiene un mal corazón, lo será con los demás. Y algún día ese león se va a levantar contra el padre. Hasta no hace mucho, uno le deseó la muerte a su padre. De hecho, mató a los dos para quedarse con la herencia de los padres. Uno de los principales señales de que el reino del anticristo está operando es que vamos a quedar sin afecto natural. Esto es lo que dice Pablo a Timoteo. Habrá hombres amadores de sí mismos sin afecto natural que negarán a los padres. Absalón no entendió que estaba haciendo algo grave. Y mientras Absalón, la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Empezó Satanás llenando su mente, ganó su corazón, empezó a armarse de carros, empezó a buscar 50, después llegaron 200, después llegaron otra gente. Y hay gente, vio que cuando hay choripán se meten solo, hay choripán, es gratis, fulano está haciendo un no sé qué ahí, y vinieron al barrio, hay choripán, y le vamos a comer choripán. Un día un pastor me invitó, que un político hacía un asado, quería hablar con los pastores. Digo, no, vamos, aunque sea le comemos el asado. Y fuimos y le comimos el asado. Pero no nos movió un pelo.
Jesús. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, ¿de qué sirvieron los sacrificios? ¿Se da cuenta cuando hablamos de la falsa espiritualidad? ¿De qué sirve que ofreciera sacrificios si no estaba cumpliendo el mandamiento 1, que es amarás a tus padres? Si querés ver cosas buenas, cosas lindas, ama a tu papá, ama a tu mamá, honrala, respetalo. Él ofrecía sacrificios. ¿Se da cuenta cuando el diablo mete acá la ficha y en la cabeza y en el corazón? Uno dice, bueno, total Dios me ama, total Dios me conoce. Sí, yo sé perfectamente que Dios me conoce y Dios te conoce. Así que yo no lo puedo disfrazar con una predicación, con una alabanza, con un servicio, con levantar manos. No, la mano dice que tienen que levantarse sin ¿qué cosa? Sin ira ni contiendas. Si usted levanta la mano y generó un conflicto, una contienda, no levante la mano. ¿Por qué cree que cuando viene a traer la ofrenda, trae la ofrenda y si hay algo, alguien que tiene a alguien con algo, Dios no quiere esa ofrenda? Por más dólares que sea, lo primero que dice, no, andá y pedí perdón, disculpate con tu hermano. Y después, si arreglaste las cosas, vení y trae la ofrenda, porque no hay otra manera. Yo no voy a recibir esa ofrenda. Porque genera el conflicto, una batalla. Mire, yo no soy muy inteligente, ¿eh? Estando en la ducha me dio el mensaje la palabra. Yo no vengo para decirle a Vanina, creo que tengo cosas. Yo creo que soy maduro como decirle, Vanina, vamos a conversar. O a fulano, a mengano, a quien sea. No sé si es una virtud, pero yo no le escapo a la conversación. Levantó las manos. Ofrecía sacrificios, llamó a Aitofel, Gilonita, era medio gil ese, sí. Consejero de David, también de su ciudad, de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Eso el enemigo empezó, mire, fue una de las tantas temporadas tristes que se vino sobre Jerusalén. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se fue tras ¿quién? Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, dijo, vámonos. Ahora, mire lo que es un hombre de paz. El ejército de David podía haber aplastado la rebelión de Absalón. ¿Por qué no hizo? Porque David ya era grande. Él dijo, yo hay batallas que no las voy a pelear. No vamos a derramar sangre inocente acá en Jerusalén. Por amor a eso que se añadieron, que no sabían por qué se añadieron, que estaban ahí por engaño, dijo, no voy a levantar guerra acá. ¿Vio cuando usted tiene la oportunidad de hacer daño a alguien y no lo hace? Cuando usted sabe algo de alguien y no lo dice, cuando tiene la oportunidad de hacer algo y no lo hace, eso es tener el corazón tranquilo. Tengo el corazón contento, el corazón contento. Yo prefiero tener el corazón contento y lleno de alegría. Antes andaba pensando hacerle, la semana que viene le voy a armar un lío a Eduardo. Y Eduardo está en paz, está tranquilo y de repente se me salta la térmica. ¿Y este qué le pasa? ¿Qué? Se tomó mal el colectivo se bajó en otro lugar. Me desconoció, años juntos, bueno, eso le pasó a Absalón. Entonces le dijo, mire muchachos, vámonos de acá porque él veía que venía guerra, venía conflicto y no huye por cobarde. Hay que ser demasiado valiente como para no crear una guerra. Hay que retener sus labios, hay que tener valor para eso. En una samba, chacarera, no sé qué dice, hay que tener coraje para ser cobarde. Y David no tenía este problema. Vámonos porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que sea apresurándose él nos alcance. Escuche, y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Eso quería un mal mayor quería evitar David. ¿Querés el trono? Ahí lo tenés el trono. ¿Se acuerda lo de Isaac? ¿Por qué perseguían a Isaac? Porque donde había un pozo había agua. ¿Qué dijo Isaac? ¿Se quieren quedar con el pozo? Quédense con el pozo porque el agua la traigo yo. El agua está conmigo, la unción de Dios está conmigo. El Señor está a mi lado y donde vaya habrá bendición. ¿Quieren el pozo? No vamos a pelear, ahí lo tienen al pozo. David dijo, ¿quieren el trono? Ahí lo tienen al trono. A ver qué es lo que van a hacer ustedes. Cuando haya que pagar el alquiler, te quiero ver a vos, Chirolita, tratando de pagar y juntar moneda a moneda para pagar un alquiler. O de hacer la obra, cuando tenga que hipotecar tu casa, vender la moto, no lo vas a hacer.
No te va a alcanzar. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tu siervo, estamos listos a todo lo que nuestro rey nos diga o decida. ¿Qué le dijeron los soldados? Danos la orden y a este morocho lo aplastamos. Dame la orden que lo pasamos a filo de espada. David dijo: no, primero porque mi hijo. Segundo, porque estamos en Jerusalén. Tercero, esto no voy a armar una guerra. ¿Vio que hay compinches? Decime qué querés hacer. Que parezca un accidente. ¿Vio esa frase de los mafiosos? Que parezca un accidente. Eso le dijeron a David. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y le dejó el rey, escuche, y 10 mujeres concubinas que cuiden la casa. No me voy a extender, solamente le voy a leer esto. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante, y todos sus siervos pasaban por su lado con todos los cereteos, peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad e iban delante del rey. Y dijo el rey a Itaí geteo: ¿para qué vienes conmigo? Vuélvete, quédate con el rey, con Absalón, porque tú eres extranjero y también desterrado, y también en su lugar. Lo dejo acá porque mañana vamos a seguir. ¿Quiénes son los que seguían a David entonces? Desterrados, extranjeros. No había uno bueno. No había uno bueno. El más fiel, Itaí geteo, era desterrado. La pregunta es: ¿por qué destierran? Y porque algo mal habrá hecho, ¿verdad? Era extranjero en Israel. Tenía otros dioses, tenía otras costumbres, tenía otros hábitos. Pero el hombre decidió honrarlo al rey. Y cuando el rey estuvo en peligro, Itaí geteo no se quedó para seguir recibiendo el sueldo del rey, sino que se fue con el rey. Mire, puede ser desterrado, puede ser extranjero, pero ella está mostrando fidelidad con el rey. Hay que rodearse con esa gente. Gente de corazón, gente valiente. Puede ser un desterrado, puede ser lo que sea, pero está mostrando fidelidad. David trata de convencerlo para que ese muchacho se vuelva, y él dijo: no, a donde tú fueres yo voy a ir. Algo parecido a lo de Ruth. Yo estoy con usted, le dijo al rey, estoy con usted no por dinero, sino por convicción y por corazón. El Espíritu Santo solamente puede transformar así a las personas. Puede tener un pasado horrible, decir al de al lado: puedes tener un pasado horrible, pero cuando viene la regeneración, y de eso es lo que hablamos habitualmente, de la regeneración, en la regeneración no solo está la parte externa, sino también la parte interna. Y si nunca fuimos fieles, desde ese día somos fieles. Y si algo pasa, desde ese día nos levantamos: perdón, rey, qué sé yo, y se arreglan las cuestiones. Desterrado también de tu lugar. Le está diciendo: lo que hoy me está pasando a mí ya te pasó a vos. Volvete con el rey, servile al rey. Yo no puedo pagarte. Es que esto no es por plata, esto es por gloria. ¿Conoce esa frase? Esto no es por dinero, esto es por el Señor, esto es porque por fidelidad. Para allá vamos. Para ahí vamos. ¿Entienden? No se pelea por ciertas cosas que no son nuestras. No se pelea por unciones, ni por ministerio, ni por llamamiento, ni por ninguna cosa de esa. Esto no es un club. No se pelea. ¿Querés servir? Tienen que ser bajo unas condiciones espirituales. Por eso estamos ordenando las cosas para poner en un lugar, en esos lugares, a personas de nuestro corazón que entiendan lo que decimos y que entiendan a dónde vamos y cuiden la casa. ¿De quién tienen que cuidar la casa? De todos los Absalones juntos. De todos los Absalones juntos. Estamos tratando de armar un bloque, no sé cómo quiera llamarle, un grupo, que sean hijos de la casa, que amen la casa, cuiden la casa, velen la casa, y que el día que yo no estoy es como que yo estuviera, porque ellos van a cuidar de usted.
Lo van a rodear a usted. Y van a tener la misma unción que fluye acá, estará sobre ellos. ¿Entiende? No hace mucho y termino y nos vamos. Cuando vino Neia, se me vino al corazón un pesar. De repente me empecé a angustiar o a entristecer por cosas que pasan. Y mientras ellos estaban predicando, yo me incliné en uno de los sillones que están ahí en la oficina y me puse a orar. Y de repente volqué mi corazón delante del Señor. ¿Sabe que le dije? Señor, te entrego mi pastorado, te entrego mis experiencias, te entrego credenciales, te entrego todo porque quiero ser hijo nada más. Quiero relacionarme como hijo, ni como presidente del ministerio, ni como fundador del ministerio, ni como el que hizo esto, ni como el que hizo tal cosa. Simplemente soy un hombre que necesita de Jesús. No te sigo por lo que me das, te sigo por lo que hiciste en mí. Quiero tener paz, Señor, dame paz. Y me quebré, empecé a... Llena de moco estaba el sofá ese, no sé, bendito el que se siente ahí. Entonces hay momentos de despojarse. De repente empecé y a salir las cargas, las tristezas, las preocupaciones. Me despojé. El Señor se llevó mi carga. Me renovó. Porque no es mi carga, es la de Él. Ustedes son de Él, ustedes son de Jesús. Yo tengo que tener mucho cuidado cómo me dirijo a usted. Pero usted también tiene que tener mucho cuidado cómo se dirige a mí, porque yo también soy hijo. ¿Me está entendiendo? Todos somos del Señor. Todo lo que se hace es para el Señor y todo lo que tenemos lo hemos consagrado para el Señor. Nada es propio, nada es mío. No estoy edificándome yo mi propio palacio, ni mi propio reino, ni mi propio imperio. Estamos tratando de edificarle casa al Señor más grande de todo, al más bueno de todo, al mejor Rey de todo, que se llama Jesucristo el Señor. Vamos, a Jesucristo el Señor, vamos para ahí. Todo trabajo es por Él, todo esfuerzo es por Él, lo que hacemos es por Él. Queremos a darle toda la gloria a Él. Así que, muchachos, estamos ganando, diga conmigo, estamos ganando. Aunque se levante Absalón. ¿Sabe que terminó con Absalón? Mañana se lo voy a contar. Pero se levantó Absalón y Joab se armó la guerra y él salió con su mula blanca y se fue por un montecito ahí y era tan vanidoso el tipo, se había hecho la toca. Imagínense a Absalón por la noche con los ruleros. Bueno, parecía la tía Petrona, ¿no? Así que él se ponía los cosos y esa mañana estaba con el pelo todo revuelto y se fue con su mula y quedó trabada su cabellera y las patitas le hacían así del piso. Absalón, el mismo que lo trajo, lo condenó. Y no sé si fue una flecha o 2 flechas, se la clavó en el corazón. Así mueren la gente desleal. Se van muriendo espiritualmente, se van secando. ¿Por qué? Porque el enemigo ganó el corazón. Jesús llevó a sus apóstoles para ver la condición de la gente cuando cae en manos de Satanás. ¿Qué dijo? Cojos, paralíticos, gente sin recursos, dispersos como ovejas que no tienen pastor. Escuche, puede manejarse así como no teniendo pastor. O puede ir a buscar al mejor de los pastores, a Jesús, y hablar con Él. Si tiene alguna queja, vaya al Señor, que es el jefe de la tribu. Señor, tal cosa. Y vuelque su corazón. Pero si ya empieza a generar mal, si ya la mente empieza a dar lugar a Satanás, lo próximo que va a ganar Satanás será su corazón. Y por eso la gente se aparta. Por eso mucha gente se aparta de esa gente. Se van alejando solo. ¿Entiendes? Se van alejando porque ven el mal corazón. Y esa persona termina sola, viviendo solo, hablando solo, como un loquito. Porque un día le prestó el oído ganó la mente y la mente luego ganó el corazón. Si alguno tiene una mala experiencia en la iglesia, le cuento las mías y nos ponemos a llorar en la esquina. O vamos a la plaza mejor, que hay banquito.
Y yo le cuento todas las cosas que me pasaron, pero ninguna de ellas me apartaron del camino. Me hizo mucho ruido, sí. Me angustió el corazón, sí. Quise abandonar todo, sí. Pero después que me levanté, me sacudí la ropa y dije: Señor, el que me llamaste al servicio sos vos, yo te debo lealtad. Y ahí encontraba el renuevo y ahí encontraba la fuerza. Y si hoy estoy de pie, es gracias a Él. Y si hoy le hablo del Señor, es gracias a Él. El que me extendió la mano es gracias a Él. El que cubrió y el que limpió y el que borró todos mis pecados es Él. La gente se quiere acordar. Si usted se quiere acordar de lo que pasó, llámeme que yo se lo cuento en un almuerzo. O llámeme que yo le cuento a sus amigos. Pero también hable del poder de Dios que viene sobre alguien y lo levanta, lo sube. Aleluya. Lo saca de la mugre y lo pone arriba. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Y si alguien va a hablar, que hable todo, que hable todo, y que también en ese todo le dé la gloria al Padre. Diga gloria a Dios, vamos. Y a su nombre, y a su nombre. Nos ponemos de pie. Wow. Ya vino Rolo ahí con el comandante, con el handy. Bajen el micrófono, suban la pantalla. Vamos a pelear por nuestras propias almas. Vamos a cuidarnos entre nosotros. Te cuento esto para que ores por mí. No, no lo haga más, porque eso es chusmerío. Vaya usted al Señor y hable con el Señor, que lo va a atender. ¿Amén o no amén? Yo tengo un abogado, Él me defiende. Él siempre está ocupado, pero me atiende. Él nunca pierde un juicio, todos los gana. Si quieres saber su nombre, se llama. Si quieres saber su nombre, Jesús se llama. Amén. Así que venga, adoramos al Señor con todo el corazón. Me saco el saco y me pongo el pongo porque estoy transpirado, y ya se está moviendo el puente, se va a caer el puente y no va a cruzar nadie. Se va a cerrar el puente de Zárate y no vamos a cruzar. Vamos a orar, vamos a orar. Levante su mano y si tiene necesidad de correr al altar, corra y entréguele a Dios todo lo que trajo. Y dígale: Señor, en tu presencia, en el altar queda la carga, el cansancio, la tristeza, todo lo que se levantó esta semana, todo lo que quiso venir a robarme la paz, el gozo, la fuerza. Señor, te lo entrego a ti. Te lo entrego a ti. Reprendemos el espíritu de Absalón. Atamos el espíritu de rebeldía, de rebelión, y lo reprendo en el nombre de Jesús. Ato todo espíritu que viene a contender, a dividir, a discutir, y lo reprendo en el nombre de Jesús. Atamos, Señor, al diablo y sus demonios, y los reprendo en el nombre de Jesús. Ato todo potestad de las tinieblas y le quito dominio, le quito autoridad sobre la casa, sobre las vidas, y lo reprendo en el nombre de Jesús. Señor, tu sangre nos cubre, nos rodea, nos lava, nos limpia, santifícanos de la cabeza hasta los pies, límpianos, líbranos del pecado, líbranos de la tentación, líbranos de todo ataque del diablo, líbranos de toda mentira del enemigo, líbranos de todo lo que el enemigo quiera hacer en nuestra mente. Padre, libra mi alma, libra mi mente, limpia mi mente. Ay, no dejes ningún pensamiento que no sea de Dios. Échalo, Señor, te lo entrego a ti. El enojo te lo entrego a ti, la falta de perdón, Señor, te la entrego a ti. El resentimiento, ese espíritu de rechazo, te lo entrego a ti. Todo lo que viene, Señor, a atormentarme, lo reprendo. Mañana vamos a tomar Santa Cena. Venga con un espíritu perdonador, venga con un corazón limpio, sano, a participar de la cena para sanidad, para crecimiento. Dígale: Señor, venga tu espíritu sobre mí en esta noche. Lléname de ti, lléname, santifícame, purifícame. Levanta tu mirada al cielo y decirle: Señor, lléname del espíritu, lléname. Señor, tócame en esta noche, tócame. Solo quiero tu presencia, solo quiero tu espíritu. Quiero sentir ese espíritu llenando, saciando, sanando, limpiando. Amado mío, te necesito. Eres mi Dios, mi Señor, mi compañero. Eres todo lo que poseo.
poseo y todo lo que tengo. Eres mi Dios fuerte. Señor, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te anhelo. Tómalo, toma mi vida, toma lo que soy, tómame, 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 tómame. Ven, Señor, ven, 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 ven. Aduéñate de mí. Háblame tan fuerte. Háblame, háblame, enséñame. Señor, reprendo la rebeldía. Reprendo, no quiero ser rebelde. No quiero ser quejoso, no quiero ser murmurador. Lávame, límpiame, rompe toda atadura. Oh, rababa, raba, yanda, raba, sonda, raba, raba, canta. Oh, rababa, raba, yanda, raba, soca, raba, canta. Se va la carga, se va la angustia, se va el dolor.